buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, estamos un grupo de tus hijos. Cada uno estamos en distancias remotas, pero tenemos algo común, que queremos estar conectados contigo, Padre. En este preciso momento, muchos de nuestros hogares está viendo una tormenta, está viendo relámpagos, está el clima bastante severo. Y lo único que queremos suplicarte, Padre, es que no permita que esta conexión se vaya a caer. Permítenos poder estar conectados contigo. Bendice las palabras que van a ser expuestas a través de tu siervo. Bendice los comentarios de los hermanos para que cada cosa que nosotros podamos decir pueda ser de edificación para cada persona que este mensaje llegue. Recuérdanos siempre, Padre, que todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria y tu honra. Queremos, Padre, que tú te manifiestes de manera muy especial en este día con nosotros. Mira nuestros corazones. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Tú sabes por los momentos en los que estamos pasando. Y en ti estamos depositando nuestra confianza absoluta de que tú, Señor, estás al control. Bendícenos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos y de antemano te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 23. La entrada a la tierra prometida. Hemos estado estudiando el desenlace de la vida del pueblo de Israel. Y sabemos que no ha sido fácil para el pueblo de Israel. Lo que debió haber sido una entrada eminente, inmediata, para el pueblo de Israel le costó muchos años de espera. No porque Dios no podía darle la victoria, sino porque el pueblo no confió en Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos en las mismas situaciones. El tiempo de espera nos desanima a muchas personas. Y el pueblo piensa de que Dios no va a volver por nosotros y estamos como que nuestra fe tambaleando. Y tristemente el pueblo de Israel costó mucho porque no confió en Jehová. Y el Señor quiere recordarnos en esta tarde que una de las cosas claves que tiene que tener el pueblo de Dios para el tiempo presente es que nosotros tenemos que confiar en Él. Dios no ha fallado en el pasado. Dios no ha fallado en el presente y Dios no fallará en el mañana, mi querida hermana. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta absolutamente en Jehová. La semana pasada estábamos estudiando de
la muerte de un gran líder, Moisés. Y alabamos y glorificamos a Dios porque aunque Moisés no fue un líder perfecto, sabemos que tuvo fallas, Dios lo perdonó. Y hoy Moisés es uno de los que representa a aquellos que mueren, que seremos resucitados y podremos estar en el cielo con Dios, mis queridos hermanos. Y eso nos da esperanza a nosotros de que algunos entremos en el descanso, y cuando Dios vuelva por segunda vez, nos podrá levantar, mis queridos hermanos. Pero yo no sé ustedes, si cuando la iglesia tiene un buen pastor, un buen líder, y hay ciertos hermanos que son dedicados a la obra de Dios, y de momento van al descanso. Yo no sé ustedes, a mí como que me duele mucho, en el sentido de que tú dices, wow, desearíamos que la iglesia estuviera muchas personas como fulano de tal, ¿verdad? Que tuvieran ese mismo espíritu de llevar la palabra de Dios. Y ahora, Señor, ¿quién podrá reemplazar a esa persona? ¿Quién se levantará a ocupar el lugar que hacía esa persona? Y así estaba el pueblo de Dios ahora en angustia. ¿Quién podría ser el sucesor de Moisés? La Biblia dice que no ha habido un líder como Moisés. Y ahora, ¿quién era aquel hombre que iba a ocupar unos zapatos, como decimos en mi país, tan grandes? ¿Quién era digno de ocupar ese llamado, esa posición de liderar al pueblo de Dios a cumplir una promesa que Dios le había hecho al otro líder? Y era de entrar a la tierra prometida. Y ahora estaba esa duda. Y quiero comenzar haciendo preguntas. Me gustaría que cada uno de ustedes, dentro de lo que puedan, siéntanse en confianza de contestar. ¿Quién fue el nuevo dirigente de Israel después de la muerte de Moisés? ¿Quién fue ese líder que fue escogido para ocupar ese lugar? Josué. Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué había de ser el dirigente de Israel que tendría que conducirlo a la tierra prometida. Ahora, otra pregunta que quiero hacerle, y es ¿por qué ustedes piensan que entre todas las personas del pueblo de Israel, Josué debió ser el escogido? ¿Por qué fue el que escogió el pueblo para que lo entrara a la tierra prometida? First of all, his name alone will tell you why. His name is Joshua. Very close to Jesus. It's like it's very close to Jesus. And then it's because he was with Moses all the time, and he saw it the whole thing, and he was very faithful to God. Se dice que en su nombre lo dice todo. Se llamaba Josué, que era bastante similar al de Jesús. Y otra característica que él tenía era que él pasó mucho tiempo con ¿quién? Con Moisés. Y era bien ferviente. ¿Hay alguna otra característica que ustedes puedan decir de por qué Josué fue el escogido para liderar el pueblo de Dios? Fue uno de los que fueron a espiar la tierra y dieron un reporte positivo. Verdadero y positivo, lo voy a añadir así. Interesante ese punto, muy bien. Dice aquí la sierva de Dios, dice, había sido su primer ministro durante la mayor parte del tiempo que los israelitas dedicaron a peregrinar por el desierto. Josué había visto las maravillosas obras realizadas por Dios por medio de Moisés, y Josué comprendía bien la disposición del pueblo. Era uno de los 2 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida, y uno de los dos que dio un informe fiel de su riqueza y que los animó a poseer la tierra con el poder de Dios. Estaba tan bien calificado para llevar a cabo esa importante tarea. Y déjenme decirle que de la generación que había salido de Egipto, Josué y Caleb eran los que quedaban de entre ese pueblo, de los que quedaban vivos, que fueron testigos del milagro de Dios, del Mar Rojo, del maná, del
de todo como Dios estuvo conduciendo a su pueblo. Y los demás eran prácticamente la generación nueva. Josué prácticamente tenía experiencia. Dice, el Señor prometió a Josué que estaría con él como había estado con Moisés y que obraría para que Canaán le resultara fácil de conquistar con la condición de que fuera fiel y guardara todos sus mandamientos. Él estaba preocupado por saber cómo cumpliría su comisión de conducir al pueblo a la tierra de Canaán, pero estas palabras de ánimo disiparon sus temores. No solo Josué fue escogido para ahora liderar al pueblo de Dios, ahora Josué tenía la preocupación de cómo lo voy a hacer, cómo voy a entrar al pueblo de Dios. Josué quería hacer el trabajo bien y le preguntaba a Dios y le estaba confiando su preocupación, pero lo consoló que Dios le dijo a Josué que iba a estar con él como lo estuvo con quién, con Moisés. Ahora, cuando Josué les comenzó a dar órdenes para dirigirlo a la gran batalla a la que estaban ellos por comenzar, ¿cuál fue la condición del pueblo de Dios para seguirlo? Porque ahora tenemos esta situación. Una cosa es que te nombren a ti a ser líder, pero la otra es que el pueblo esté dispuesto a ¿qué? A seguirte, ¿verdad? No importa cuán buen líder tú seas, si tú no puedes tener un grupo de personas que te sigan, no eres un líder. Y ahora vemos que narran que el pueblo de Dios le pidió una condición a Josué para poder seguirlo. ¿Qué fue lo que le pidió al pueblo? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Alguno de ustedes se recuerdan qué fue la condición que el pueblo le pidió a Josué para seguirlo? ¿O qué ustedes piensan que pudieron haberle preguntado o pedido? Le dijeron, bueno, si nos das un racimo de plátano todas las mañanas, ¿fue algo así? ¿Qué fue lo que le pidió el pueblo a Josué para decirle, ¿sabe qué? Si esto hace o si esto pasa, te vamos a seguir. ¿Cuál fue esa condición? ¿Algunos de ustedes saben? Interesante ese punto. Porque cuán difícil es que uno quiera liderar y ahora el pueblo te diga a ti que te exijan algo para entonces ellos poder seguirte. Les voy a leer. Miren en este punto interesante. Lo considera, dice, Josué mandó a los hijos de Israel que se prepararan para un viaje de 3 días y ordenó a todos los hombres de guerra que estuvieran listos para la batalla. Entonces ellos les respondieron a Josué, y escuchen esta palabra, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que tú nos mandes, de la manera en que nosotros obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como le estuvo con quién, con Moisés. Esa es la única condición. Te vamos a seguir, te vamos a obedecer, no vamos a cuestionar nada de lo que tú digas, con la única condición que el Dios que tú le sirvas esté contigo, como le estuvo con Moisés, el mismo Dios. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Uy, mira qué petición le están pidiendo. Te vamos a seguir siempre y cuando Dios obre en ti como obró con Moisés. Wow. Y déjenme decirte, Dios se manifestó mucho con Moisés. Sí. Claro que sí. Y ahora el pueblo está diciendo, si Dios te dirige a ti como dirigió a Moisés, te seguiremos. ¿Fue una petición fácil? ¿Qué ustedes piensan? Que venga ahora la junta de la iglesia y diga, bueno, ustedes van a ser los ancianos siempre y cuando Dios te dirija a ti como dirigió a Moisés. ¿Es una petición fácil? No es fácil.
If you're not with the Lord, it's not. Si no estamos con el Señor, no. Pero lo interesante de todo esto es que ya Dios le había dicho a Josué que iba a estar con él como lo estuvo con ¿quién? Con Moisés, alabado sea Dios. Ya Josué entendía que la petición del pueblo no iba a ser un obstáculo para él, porque ya Dios le había prometido a él que iba a estar con él como lo estuvo con Moisés. Ahora, ¿cómo Dios, y aquí viene esta pregunta, quiero que la piensen, cómo Dios logró hacer que entonces el pueblo confiara de que él iba a estar con Josué como lo estuvo con Moisés? ¿Qué cosas tuvo que hacer Dios para que el pueblo entendiera de que sí iba a estar con Josué como lo estuvo con Moisés? ¿Qué cosa hizo Dios? Hubieron 3 cosas. A ver, ¿quién se recuerda? Cuando Moisés se fue aparte a consultar a Dios, Jesús mismo vino y le dio la fortaleza que él necesitaba. ¿Qué más? ¿Cómo? Josué, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué Dios hizo para que el pueblo entendiera de que sí estaba con Josué como lo tuvo con Moisés? Porque esa fue la petición del pueblo. Y Dios le prometió a Josué, yo voy a estar contigo como lo tuvo con Moisés. ¿Qué cosa hizo Dios con Josué que hizo también con Moisés? A ver. With Moses, he opened up the Red Sea. With Joshua, he opened up the Jordan. Correcto, muy bien, Sebi. Ya estamos vamos por esa línea. Con Moisés, Dios abrió el Mar Rojo y con Josué abrió el Jordán. El mismo milagro que hizo con Moisés, lo hizo ¿con quién? Con Josué, alabado sea Dios. Si eso no le deja saber al pueblo, mis queridos hermanos, de que el mismo Dios estaba dirigiendo a Josué, no sé qué más podría haber hecho. Porque ¿quién puede dividir el mar? ¿Quién puede detener el agua? Solo Dios. Solo Dios, mi querido hermano. No había mira, el pueblo, a ver, no es lo mismo que esta generación, sus padres le dijeron, Dios abrió el mar y nosotros cruzamos en seco, a que ahora los hijos y los nietos de esta generación estén viviendo el mismo milagro, mi querido hermano. Ahora no es un cuento, ahora para ellos es una realidad. Dice, el cruce del Jordán por parte de los israelitas debía ser milagroso. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que ellos entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Alabado sea Dios. Dios mismo había escuchado la petición del pueblo y Dios estaba conforme a mostrarle al pueblo que de la misma manera que Dios bendijo y guió a Moisés, iba a guiar a su siervo Josué. Y de la misma manera Dios puede guiarnos a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Dios dice, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Yo le mostraré al pueblo que yo soy tu Dios, que yo estoy dirigiendo tus pasos, que yo estoy dirigiendo tu vida. Ahora, ¿cómo cruzaron el Jordán? ¿Podría explicar cómo sucedió ese milagro y por qué es importante que recordemos cómo sucedió? ¿Cuál fue el proceso que tuvo que darle el pueblo de Israel para que el milagro sucediera? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿De cómo fue que sucedió? A ver. Los sacerdotes tuvieron que marchar con el arca y parar en la orilla del mar y del Jordán para que el pueblo, para que Dios hiciera el milagro y abriera el río
y pudieran pasar los israelitas. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que tenían que los sacerdotes pasar primero con el arca del pacto? Ellos los líderes espirituales del pueblo. Bien, ¿y por qué tenían que cruzar? ¿Por qué no cruzaron los sacerdotes ellos solos, pero tenían que cruzar con el arca del pacto? Porque ahí estaba el poder de Dios, la Shekinah de Dios. Ahí está. Lo que Dios quería dejarle saber al pueblo, que quien estaba abriendo el mar no eran los líderes de la iglesia, sino lo que ellos consideraban que era la presencia misma de Dios. Exactamente. El arca del pacto. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente cuando los sacerdotes pisaron el agua que hizo se abrió. Se abrió. Una cosa majestuosa, mis queridos hermanos. Y cuando todos ellos cruzaron y los sacerdotes salieron, ¿qué pasó con el río? El Jordán volvió a su qué? A su cauce. A su normalidad. Pero qué cosa maravillosa. Y ahora el pueblo fue testigo del milagro más asombroso que Dios ha podido hacer en el pueblo de Dios, mi querido hermano. Es como nosotros tratar de sostener el agua en nuestras manos, el agua se nos escapa. Es imposible sostener el agua, ¿es o no es? Tú la puedes contener en un vaso, pero si tú tratas de sostenerla en tus manos es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, mi querido hermano. Ahora, ¿con qué propósito Dios realizó este milagro? Según el libro Historia de la Redención, dice, cuando las huestes de Israel cruzaron el Jordán, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río. Y tan pronto como estos que llevaban el arca del pacto salieron del río, estuvieron en tierra seca, el Jordán comenzó a avanzar como antes y recuperó todos sus límites previos. Este maravilloso milagro llevado a cabo en favor de los israelitas fue hecho con el propósito de aumentar grandemente su fe, para que no fuera olvidado jamás que el Señor intimó a Josué a ordenar a hombres notables, uno de cada tribu, que sacaran piedras del lecho del río en el lugar donde los pies de los sacerdotes habían estado mientras las huestes hebreas lo cruzaban, para llevarlo sobre los hombros y levantar un monumento a fin de conservar el recuerdo del hecho de que Israel cruzó el Jordán por tierra seca. Después que los sacerdotes hubieran salido del Jordán, Dios retiró su mano poderosa y las aguas se abalanzaron como una tremenda catarata para seguir su curso. Mis queridos hermanos, Dios quiere que tú y yo siempre recordemos lo que Él ha hecho por ti y por mí. Uno de los problemas que tenemos como que hace tambalear nuestra fe es que olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestro pasado por nuestra vida. Cuando nosotros olvidamos de cuán poderoso ha sido Dios en nuestras vidas, es cuando nuestra fe tambalea. Y el pueblo de Israel siempre hacían monumentos, hacían siempre cosas, algo, para siempre tener vigente las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué cosas nosotros hacemos hoy en día que debiera siempre recordarnos lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Alguien me puede decir una cosa que nosotros hacemos hoy en día para siempre recordar lo que Dios ha hecho con nosotros? Escudriñar las escrituras. Escudriñar la escritura. ¿Algo más? La Santa Cena. La Santa Cena. ¿Te gusta? ¿Saben qué? Yo había pensado esto. Me corrigen si estoy mal. Pero ¿qué tal cuando nosotros damos nuestros testimonios? ¿No es una manera de siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que tú le contaste a alguien lo que Dios ha hecho por ti? Porque cuando dejamos de contar lo que Dios ha hecho con nosotros, olvidamos el poder de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a mantener vivo el testimonio. Y si hay algo que es sumamente importante, y ojalá que en todas las iglesias adventistas se mantenga vivo, eran los miércoles de poder, cada iglesia miércoles de oración, que todo el mundo usualmente utilizan un miércoles. Por lo que tengo, por las iglesias que he asistido, casi todos utilizan un miércoles. Y en esos miércoles
lo esencial siempre ha sido el sermón, pero también el poder del testimonio, del poder de Dios en la vida de una persona, cómo Dios ha transformado a esa persona, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios da la salud. Y eso mantiene viva a la iglesia, porque cuando nosotros pasamos por circunstancias similares, nos recuerda ese testimonio de que Dios puede ser lo mismo con nosotros, mis queridos hermanos. Y hoy en día yo quiero seguir exhortando a cada iglesia, a cada hermano que me escuche, que mantenga siempre firme el poder del testimonio, mis queridos hermanos. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Contémoslo a otros y contándolos a otros, nosotros siempre mantendremos recordando. Ahora, dice, tan pronto el pueblo de Dios cruzó el Jordán, y ahora los demás reyes que se encontraban ahí, los amorreos, los cananeos, las voces, los mensajes comenzaron a llegar y le dijeron que el pueblo de Dios cruzó y con ese milagro. ¿Cómo se sintieron los reyes del otro lado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo ellos se sentían? ¿Estaban contentos de que ahora el pueblo de Dios finalmente Dios lo estaba bendiciendo? ¿Qué decía? They were scared. Tenían miedo, mis queridos hermanos. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos y los cananeos oyeron que el Señor había detenido las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel, sus corazones se disolvieron de temor. Los israelitas habían dado muerte a 2 de los reyes de Moab, y su cruce milagroso por en medio de las aguas impetuosas, arrolladoras de Jordán, los llenaron de tremendo terror, mi querido hermano. Déjenme decirle que hay muchas personas, yo no sé ustedes, pero hay personas que se molestan cuando tú haces cosas buenas y te está yendo las cosas bien. Hay personas como que se molestan por eso, porque a ellos no les está yendo bien como te está yendo a ti, ¿verdad? Entonces, como no, hasta que no se sienten muy contentos, quieren hacerte la vida fuerte, hacerte caer para demostrarle a los seres humanos que en verdad tú no eres tan cristiano. Pues mira cuán terrible es esto. En vez de ayudarte a mantenerte firme y que el Señor te siga bendiciendo y tú puedas hacerle un canal de bendición, lo que hace la persona es que le quiere demostrar al mundo que en realidad tú no eres tan cristiano y se convierte en una razón para que tú caigas. Mires en todo esto. Y el pueblo, déjeme decirle que el mundo, los ojos del mundo están puestos sobre cada uno de nosotros, porque la gente quiere ver cuán cristiano en realidad nosotros estamos. Si en realidad hay un Dios que te dirige o no. Pero yo alabo y glorifico porque aquellos que nos mantengamos firmes y fieles, cuando las personas que nos quieren hacer daño se dan cuenta de que en realidad Dios está en nuestras vidas, ellos van a temer. Escuchen esto. Cuando ellos se dan cuenta de que el verdadero Dios es el que está guiando nuestras vidas, ellos van a temer. Porque se dan cuenta de que se han metido con un hijo y una hija de Dios. Y que el cuidado y la protección de Dios está sobre sus hijos. Ahora dice, ¿cuánto tiempo estuvo Dios proveyéndole maná al pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo Dios le estuvo dando a ellos maná? ¿Una semana, 2? 40 años. 40 años. ¿Cuándo cesó el maná? Cuando cruzaron el Jordán. Inmediatamente cuando cruzaron el Jordán, que ya Dios les iba a dar a ellos la tierra prometida, desde ese preciso momento, el milagro del maná cesó, mis queridos hermanos. Porque Dios ahora los estaba llevando a ellos a la tierra que fluye leche y miel que les había prometido. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, Dios continuará bendiciéndote y proveyéndote de lo que necesites hasta que tú tengas lo necesario, mis queridos hermanos. Pero cuando te falte, no te preocupes, porque Jehová proveerá. Y ese milagro, mis queridos hermanos, estuvo presente en el pueblo de Israel 40 años, no hubo necesidad de nada. Dios estuvo allí proveyéndole a ellos de todo lo que necesitaran. Y yo alabo y glorifico a Dios porque Dios todavía hace esos milagros. Ahora, cuenta el relato bíblico que Josué se apartó de los ejércitos de Israel
estaban ya en la batalla y Josué quería pensar cómo voy a conquistar la ciudad de Jericó. ¿Qué había de especial en la ciudad de Jericó que la hacía imposible ser conquistada? ¿Qué tenía? Las murallas. Murallas. Ahora, ¿qué pasaba con esas murallas? No eran solo gruesas, sino también eran bastante que Altas. eran altas y gruesas, fortificadas. Yeah. Y muchas personas antes habían intentado tratar de atacar esa ciudad, pero esas murallas resistían cualquier ataque. Y la derrota era segura para cualquier persona que se atreviera a atacarla. Y ahora Josué tratando de buscar cuál será la mejor estrategia militar para poder derrotarlo, Josué hace algo que es sumamente diferente a lo que el ser humano hace. El ser humano, cuando quiere tratar de conquistar, busca a los capitanes, personas con experiencia en batalla, y vamos a tratar de hacer cuál es el mejor, cuáles van a ser las armas que vamos a utilizar para conquistarla. Pero dice la palabra de Dios que Josué se aparta de todo el ejército y va a consultar ¿con quién? Con Dios. No va. Alabado sea Dios. Porque el mejor general, el mejor capitán que puede dirigir al pueblo de Dios es el mismo Dios. Y Josué, caminando con Moisés, entendía que todas las victorias que obtuvo Moisés fue cuando se dejó guiar ¿por quién? Por Dios. Y ahora Josué quería seguir las pisadas del gran líder que tuvo y hizo exactamente lo mismo, mi querido hermano. ¿Y qué te quiero decir en esta tarde? Que en el momento de dolor, de aflicción, que tienes una batalla que luchar, cuando quieras saber cómo puedes obtener la victoria, tienes que hacer lo mismo que hicieron estos grandes líderes. Tienes que ir a Jehová. Jehová tiene la estrategia para que podamos obtener la victoria. Ahora, mientras Josué está consultando con Dios, ¿quién se le aparece? ¿Y cómo fue ese encuentro algo especial? ¿Quién se le apareció a Josué? El ángel de Jehová. De Jehová. Pero miren en esto, voy a leer para que vea qué interesante se convirtió esto. Dice la sierva de Dios, Josué vio a un hombre de elevada estatura. Que quede claro, parece que me estuviera describiendo a mí, pero no soy yo. Escucha lo que dice. Dice, vio a un hombre de elevada estatura, revestido de atuendos militares, con una espada desnuda en la mano. Josué no estaba seguro si esa persona pertenecía o no al ejército de Israel. Decía, se ve como una persona buena, pero nunca lo he visto antes aquí. Y dice, pero tampoco parecía un enemigo. Y en su celo se aproxima a él y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Ahora quiere aclarar quién es este individuo que se le acerca a él. Y el individuo le responde lo siguiente, escuchen estas palabras, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Voy a hacer una pausa aquí. Voy a hacer una pausa aquí inmediatamente, porque aquí está la segunda característica donde Dios muestra que hizo lo mismo que hizo con Moisés, que lo hizo con Josué. ¿Qué le dijo esta persona a Josué antes de que se le acercara? ¿Que tenía que hacer qué cosa? Quitarse los Quitarte el calzado. Quitarse el calzado, los zapatos, mi querido hermano. ¿Le dijo eso Jehová a Moisés, sí o no? Sí. Alabado sea Dios. La segunda pista que tenemos de que Dios iba a hacer lo mismo que hizo con Moisés, aquí está. El mismo llamado que Dios le hizo a Moisés, se lo hizo a Josué. Alabado sea Dios, mi querido hermano. Miren qué interesante. Cuando Josué escucha la voz de esta persona que dice que es el príncipe del pueblo de Israel, déjenme decirles que prácticamente ahora Josué era el líder. En otras palabras, era el rey, era el líder, ¿verdad?
Y ahora viene esta persona y le dice, no, yo soy el líder. Cualquier otro ser humano se hubiese entrado en disputa con él. ¿Eso no es? Se hubiese puesto a discutir. No, pero ¿cómo que tú? Si aquí el jefe soy yo, ¿verdad? Pero esta persona reconoció la autoridad de con quién estaba hablando. Y nosotros tenemos que entender que la autoridad de Dios siempre va a estar por encima nuestra. Amén. Pero el ser humano y Satanás y el mundo nos enseña que nosotros podemos estar al mismo nivel de Dios y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que acercarse a nosotros. Y Josué nos muestra aquí a nosotros que él reconoció la autoridad de Dios y ¿qué hace? Se postra. Se postra a adorarlo. Agua. Dios es el digno de toda nuestra gloria, de toda nuestra adoración. Lo reconoce y Dios le hace el mismo llamado a Moisés y le dice, te puedes acercar, pero antes de acercarte, quítate ¿qué cosa? El calzado. Ahora, dice la sierva de Dios que no era un ángel común el que se le apareció a Josué. Dice, era el Señor Jesucristo. Amén. En esto, dice, aquí está escrito así, dice, era el Señor Jesucristo que había conducido a los hebreos por el desierto, envuelto en una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. El lugar era santo por causa de que ahora estaba la presencia misma de Jesús. Por eso se le ordenó a Josué que se descalzara. Déjenme decirle que en cualquier manifestación de un ángel ante el ser humano, ningún ángel le ha pedido al ser humano que se quite ¿qué cosa? El zapato. El zapato. Y sabemos que en los ángeles no hay pecado. Eso no es. Pero cuando están los ángeles delante del ser humano, no se le pide al ser humano que lo adore. No se le pide al ser humano que quite el calzado. Pero cuando el ser humano está delante de Dios mismo, entonces sí se le pide que se le adore, se le permite al ser humano que sí lo adore y que quite el calzado como respeto. Mira qué interesante este punto. No hay aquí la menor duda de que la persona que se le presentó a Josué mismo fue el mismo Jesús. Alabado sea Dios. Déjenme decirle que la Biblia dice que Moisés vio a Dios como cara a cara, ¿verdad? Moisés fue uno de las últimas personas en ver a Dios, pero Josué vio ¿a quién? A Jesús. Alabado sea Dios. Igualito que quién? Que Moisés. Mira, yo digo, la verdad que Dios es bueno, porque Dios no tenía la necesidad de darle tanta evidencia. Nada más con el cruce de abrir el mar era más que suficiente. Y ahora Jesús viene y le dice las mismas palabras que le dijo a Moisés, quítate el calzado. Se presenta delante de Josué. Ahora Josué está delante del mismo Jesús. Allí, y ahora Jesús mismo le da la estrategia para que pueda derrotar a la muralla de Jericó. Ahora, yo no sé ustedes, pero ¿cuál fue la estrategia dada por Dios? ¿Y qué te pareció ese plan que Dios le dio a ellos? ¿Cuál fue la estrategia que le dio? Porque si vino de Dios, tenía que hacer el mejor plan militar del mundo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo para que pudieran destruir esa muralla y derrotar a Jericó? Que juntaran el pueblo y dieran 7 vueltas a las murallas. Y el último día, bueno, todo lo voy a explicar después, la última de eso, y el pueblo tenía que permanecer callado. Ahora, ¿qué ustedes piensan? ¿Era una estrategia bastante convincente? Ahora que Josué va a ir al pueblo y le dice, mis hermanos, tengo el plan para derrotarlos. Mira, y va a repetir las palabras de Dios, que queden claros, son palabras de Jehová que Josué le va a decir al pueblo. Y le va a decir, hermanos, todos los días vamos a dar una vuelta a la ciudad de Jericó. Pero mientras estemos dando la vuelta, todos ustedes se tienen que quedar como calladitos. Nadie puede decir nada, solo vamos a dar la vuelta. Y el último día vamos a gritar, y ese día que cuando gritemos ganamos. Ustedes siendo el pueblo de Dios, ¿cómo se hubiese sentido con ese plan del gran líder que ahora es el nuevo líder? Y es la primera vez que van a una lucha con este líder. Y este es el plan
del nuevo líder. ¿Qué ustedes piensan? You would think he lost it. He's crazy. Exacto. Van a pensar que está loco. Humanamente no hay esto, No hay posibilidad. no hay posibilidad. ¿Verdad? Con ese plan como que no suena convincente. No hacía sentido. No hacía sentido. Ahora, tú sabes lo maravilloso de todo esto. Porque mientras yo estoy leyendo la historia, yo soy una persona que me pongo a imaginar. Y yo soy una persona que soy visible, me gusta ver los gestos de las personas. Pero si Josué estaba loco, el pueblo pudo haber pensado, nuestro líder está loco con este plan. Más loco estaba el pueblo que lo siguió. Eso no es. Yeah. Estamos en lo correcto. Porque la palabra de Dios, aunque el plan suena lo más absurdo, es como que no tiene sentido de lo que está pidiendo el pueblo decidió qué cosa, obedecer. Y déjenme decirle que en este punto es sumamente importante, porque en el tiempo de Moisés el pueblo no creyó. Eso no es. El pueblo no creyó y por eso no entraron a la tierra prometida y tuvieron que estar donde, en el desierto. Pero ahora esta nueva generación que se levantó, le dijeron a Josué, si Dios se manifiesta a ti, tal y como se manifestó con Moisés, nosotros no te vamos a cuestionar, te vamos a seguir. Y el que se atreva a cuestionar, que muera. Eso no es. Eso fue el trato que hizo el pueblo de Dios. Y este es el momento en que el pueblo de Dios pudo haberle argumentado, pero el pueblo de Dios decidió que confiar. Edwin, Dime, Sebi. I'm sorry. Does this mean that right before we go through to our promised land, the church is going to be together and it's not going to be, we're going to be obedient? Buen punto. Esa es la pregunta acá. Mis hermanos, Sebi está diciendo, ¿esto acaso significa que para el tiempo del fin la iglesia va a estar unida? Que no vamos a estar discutiendo antes de entrar al cielo. ¿Qué ustedes piensan? Ahora me gustaría saber, ¿qué ustedes piensan? Para el tiempo del fin, ¿la iglesia va a estar unida? ¿Qué ustedes piensan? Para mí yo pienso que tenemos que estar unidos, si no, no vamos a entrar a la Canaán. Ok, tenemos. Pero tenemos a que vamos a estar, son como que dos cosas diferentes. ¿Qué ustedes piensan? A ver, me gustaría saber, antes de dar una opinión. ¿Qué ustedes piensan? En el tiempo del fin, ¿la iglesia va a estar unida como estuvo este grupo para poder entrar? Hermana Mercedes. Tenemos que tener presente que cuando se habla iglesia es muy general. Y entrarán en la tierra prometida el remanente. En el remanente, sí, eso es el remanente. Y en unión entre ellos habrá. Bien, ok, buen punto. Y voy por la misma línea de la hermana Mercedes. Muchas gracias. Cuando decimos la iglesia es muy general, porque nosotros hemos estudiado y sabemos que en el tiempo del fin la iglesia va a diezmar. Diezmar, dice la sierva de Dios. Cuando dice diezmar es porque van a haber muchos hermanos que cuando vean todo lo que están aconteciendo, se les va a hacer más fácil a ellos salir del arca que quedarse dentro de ella. Entonces, ese grupo que decide quedarse en ella, estoy hablando algo que es profundo, estoy resumiendo para que podamos entender, ese grupo que decide quedarse, sí va a estar unido, pero van a estar unidos en la palabra de Dios. En un así dice Jehová y no un así dice los hombres. Y la palabra de Dios es lo que hace que haya unidad en ese grupo. Es lo que dice la hermana, que se va a llamar el remanente. Pero de ese remanente se van a unir hermanos que van a salir de otras iglesias para unirse en ese mensaje que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios es donde va a unir al pueblo que se va a salvar. El pueblo que se va a salvar es aquel que le ha sido fiel a lo que dice Jehová y no lo que digan los hombres. So, para contestar tu pregunta, Sebi, sí van a estar unidos aquellos que se comprometan con Dios a confiar lo que Dios ha dicho. Como el pueblo de Israel que se comprometió con lo que dijo Josué, que parecía que absurdo, no tenía sentido. En el tiempo del fin, la palabra de Dios parece absurda para el mundo. Eso no es.
ay, que Dios va a venir que a salvarte, que se pite y va a parecer absurdo, pero el pueblo que confía en Jehová, como confió el pueblo de Israel al plan de Dios con Josué, será aquel que se salve, mi querido hermano. Es bastante profundo. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevaban bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes tocando las bocinas, y la guardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Voy a hacer una pausa, porque déjenme decirle que si el plan era absurdo, yo lo veía algo difícil de realizar, porque prácticamente todo el pueblo tenía que darle la vuelta a la ciudad. ¿Eso no es? Y el pueblo de Israel, no estamos hablando que era un grupo de, habemos hoy aquí 11 personas conectadas. No es lo mismo a que estén caminando 11 a que estén caminando miles de personas. Eso no es. Y ahora son miles de personas que van a estar sub y baja. En la carretera no están bastante buena, hace calor, ¿verdad? Están con los muchachos caminando también, pero todos tenían que permanecer como callados. Díganme ustedes, aún en nuestras iglesias hoy en día, ¿quién puede permanecer callado? Por más que intentemos, siempre hay algo que hasta se nos sale, que no debiéramos. Estamos siendo honestos, pero aún así hay en algún momento y sale y decimos algo. Ahora Dios te dice que le tienes que dar la vuelta a una ciudad, y déjenme decirle que la ciudad de Jericó no era una ciudad pequeña. Eso no era que en 10 minutos y ya le dieron la vuelta. Eso tenía que darle a ellos bastante tiempo, darle todo un pueblo, darle la vuelta a toda la ciudad. Y todos tenían que permanecer en absoluto silencio. Y mientras estaban todo eso, Jericó, me imagino que la primera vez que ellos le dieron la vuelta, todos se armaron, prepararon para la guerra, y lo único que veían era que el pueblo de Dios daba la vuelta y se iban. Y mientras estaban dándole la vuelta, el pueblo de Jericó, ¿qué hacía al pueblo? Se burlaban. Se mofaban, se burlaban. Pero mira qué ridícula esta gente, dando aquí vuelta, haciendo nada, tratando de buscar si hay un área débil en esta muralla. Se han equivocado. La muralla está fuerte por todas las esquinas. Y se burlaban y se burlaban. Pero dicen que las huestes hebreas marchaban en un perfecto orden, mis queridos hermanos. Yo alabo y glorifico a Dios, porque un pueblo comprometido con Dios es un pueblo de orden. Amén. La iglesia verdadera de Dios que adora a Dios de forma correcta es una iglesia de orden. Acuérdense en esa palabra. Cuando terminemos esta serie, voy a hablarles algo sobre un pueblo de Dios que se mantiene en orden. Y dice que las huestes hebrea, el pueblo de Dios marchaba en orden, en un absoluto silencio. Más se escuchaban los soldados hebreos burlándose de ellos que el pueblo de Dios diciendo palabra alguna. Y déjenme decirle que muchos hermanos adventistas se pudieron haber molestado y salirle para atrás, para adelante, como decimos. Pero el pueblo de Dios obedeció. Hicieron un pacto con Josué. Si Dios se manifiesta contigo, como lo hizo con Moisés, no vamos a cuestionar, vamos a hacerlo. Y ellos hicieron todo tal y como lo habían prometido.
Durante 6 días, los ejércitos de Israel dieron vueltas en torno a la ciudad. Y en el 7º día, mis queridos hermanos, rodearon 7 veces la ciudad. Esta vez no fue una vuelta. En el 7º día dieron 7 vueltas. Y a la gente se le ordenó, como siempre, que durante esas 7 vueltas guardaran como silencio. Es más, yo no hubiese sabido cómo mantener callado a mis muchachos. Déjenme decirle que la educación del pueblo de Dios aquel entonces es un ejemplo para nosotros. Que aún los hijos estuvieran dispuestos a obedecer a Dios. Miren esto, para poder obtener esa victoria y poder entrar a la tierra prometida, el pueblo de Dios tuvo que hacer cosas de las que ellos no se sentían cómodos. Tenían que aceptar esa orden que Dios les dio, que aunque parecía absurda, prefirieron confiar. Y en el tiempo de fin, mis queridos hermanos, mantenernos firmes va a parecer absurdo, pero va a ser la única razón por la cual podemos entrar a la patria celestial. Dice, solamente debían oírse el sonido de las trompetas. El pueblo debía estar atentos. Y hoy en día, mis queridos hermanos, la iglesia adventista tiene que mantenerse atenta. ¿Atenta a qué, mis queridos hermanos? A la palabra de Dios, al sonido de la trompeta, mis queridos hermanos. Debían clamar a gran voz porque Dios les había entregado la ciudad. Y dice que al 7º día se levantaron a despuntar el alma y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina por la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, y déjenme decirle que esto fue un pueblo que se mantuvo callado por 7 días. Y ahora Josué le dice que hagan, griten, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y cuando esta gente gritaron, déjenme decirle, yo no sé ustedes, pero estamos delante de la ciudad. No tenemos ningún arma que pueda romper esas murallas. Eso no es. El pueblo de Israel no había llevado ningún arma para poder romper esas murallas. Y ahora el líder le dice a ellos que lo único que tienen que hacer para garantizar la victoria y poder tener la ciudad en sus manos, lo único que tenían que hacer era gritar. Y cuando ellos gritaran, en ese preciso momento, Dios les iba a entregar la ciudad. Ese grito, mis queridos hermanos, lo único que iba a representar era lo que había dentro del pueblo de Israel en ese preciso momento. Y lo único que tenía el pueblo de Israel en ese preciso momento era fe. 2 letras, mis queridos hermanos, pero sumamente poderosa. Ese grito representaba la fe que había en sus corazones. Un pueblo que sí, sus padres no confiaron, pero un pueblo que ahora sí quería confiar en Dios. Un pueblo que estaba dispuesto a hacer lo que para el ser humano parecía absurdo, pero era palabra que Jehová le había dado con la única condición de entregarle esa ciudad, de entregarle la tierra prometida. Y este pueblo estaba dispuesto a hacer todo tal y como Dios se lo había pedido. Y cuando Josué dice que griten, que cuando ellos griten, en ese preciso momento Jehová le va a dar la ciudad, ellos gritaron, mis queridos hermanos. Gritaron como nunca antes habían gritado en toda su vida, porque su fe había alcanzado el máximo, mis queridos hermanos. Confiaron absolutamente en Jehová todo el pueblo de Israel. Fue algo unánime, mis queridos hermanos. Los niños gritaron, los viejitos gritaron, los jóvenes gritaron. Todos estaban como gritando, porque entendían que después de ese grito, lo único que iba a suceder era la victoria, mis queridos hermanos. Y el pueblo de Dios gritaba, mis queridos hermanos. Y entonces cuando el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído las bocinas, gritaron con gran vocerío. Inmediatamente en los muros cayeron, mis queridos hermanos. Cayeron. No hubo ninguna arma. Lo que tumbó esos muros, mis queridos hermanos, fue su fe.
el pueblo subió a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante la tomaron. Mis queridos hermanos, años atrás me hicieron esta pregunta y quiero hacérselas a ustedes. ¿Quién venció a Jericó? ¿Quién venció a Jericó, mis hermanos? Díganme, ¿qué ustedes piensan? The Lord did. Claro, Dios. Dios, mis queridos hermanos. Dios quería demostrarle a los israelitas que ellos no podían atribuirse la conquista de Canaán. Ellos sabían absolutamente que ellos no podían vencer a esa ciudad, pero porque confiaron en Dios, en un plan que parecía absurdo, en un plan que parecía ridículo ante la vista de cualquier ser humano, pero la confianza plena en Jehová siempre nos dará la victoria, mis queridos hermanos. El capitán de las huestes de Jehová venció a Jericó, porque fue Jesús mismo el que le dio el plan a Josué. El plan no salió de Josué, Jesús se lo dio a Josué, mis queridos hermanos. Y dice que Jesús y sus ángeles estaban implicados para que el pueblo de Dios pudieran tener esa victoria. Cristo ordenó a los ejércitos del cielo que cuando ellos gritaran, esa iba a ser la señal para que los ángeles derrumbaran los muros de Jericó. Y aunque los humanos no pudo ver los ángeles estuvieron allí, mis queridos hermanos. Y prepararon así la entrada para que el ejército de Dios pudiera entrar. Dios, mediante este maravilloso milagro, mis queridos hermanos, no solamente fortaleció la fe de su pueblo en su capacidad de subyugar a sus enemigos, sino que les reprendió por haber ante sus padres no haber confiado en él, mis queridos hermanos. Y hoy Dios te quiere hacer a ti saber que Él es la fuente donde tú puedes depositar tu confianza. Que Él sabe que en un pasado tú has desconfiado de Dios, pero Dios quiere ser la base de tu fe. Dios sabe que Él no te va a fallar y Él quiere que tú entiendas que Él está dispuesto a entrarte a la patria que Él te ha prometido entrar. Ahora, ¿de qué manera Jericó había desafiado a Israel y al Dios del cielo? ¿Qué se había escrito de Jericó? Que Dios había apartado de esa ciudad y ya Dios no estaba sobre ellos. ¿Qué había hecho la ciudad de Jericó? ¿Uno de ustedes saben? Dice Jericó había desafiado a los ejércitos de Israel y al Dios del cielo. Y cuando ellos contemplaron la hueste de Israel que marchaba alrededor de su ciudad cada día, sus habitantes se sentían alarmados, pero contemplaban sus poderosas defensas, sus muros elevados y sólidos, y se sentían seguros de que podrían resistir cualquier ataque. Y muchas veces nosotros miramos y decimos, bueno, mis finanzas están bien, tengo una casa, tengo mi carro, tengo mi trabajo, y pensamos que nuestros muros están fortalecidos, están fortificados, que no necesitamos ¿de quién? De Dios. Pero muchas veces Dios tiene que tumbar ¿qué cosa? Nuestros muros para hacernos entender que lo que nosotros en realidad necesitamos en nuestra vida es que Dios sea el que la dirija. ¿A cuántos de nosotros Dios tiene que tumbar nuestros muros para que nosotros podamos dejarlo entrar a Él? La ciudad de Jericó se había apartado de Dios, adoraba a ídolos y estaban confiando en sus muros, mis queridos hermanos. Unos muros que habían hecho para decirle a Dios que permaneciera fuera de la ciudad. Y muchas veces nosotros estamos construyendo muchos ídolos, muchos muros, sacando a Dios de nuestras vidas. Y Dios muchas veces tiene que hacer como Jericó, tumbar esos muros para que nosotros podamos dejarlo entrar. Ahora, ¿qué hizo Josué? Y aquí viene, ya hablamos de qué cosas hizo Josué, que hizo Moisés. Hablamos primero de abrir el Jordán, abrir el mar.
Número 2, que Dios le pidió que removiera sus calzados. Número 3, que pudo ver a Jesús. La cuarta característica también que es sumamente importante que hizo Moisés, que también hizo Josué. Antes de Josué morir, ¿qué fue lo que hizo Josué que fue similar a lo que hizo Moisés? Antes de morir. A ver, ¿quién se recuerda? He told the same way Moses was telling everything that they did, everything that happened. He told the old story again, so they would remember. Muchas gracias, Sebi. Mis queridos hermanos, la misma manera que Moisés le hizo el sermón sabiendo que estaba por morir, les contó al pueblo de Dios todo lo que Dios había hecho por ellos. Acuérdense que muchos de estos del pueblo de Israel, ellos no vieron los milagros que Dios había hecho con el pueblo. Ellos fueron la generación que se levantó después. Solo ellos sabían de Dios a oídas. Y ahora Josué era de los que habían vivido en el pasado y les estaba contando cuáles fueron los errores que cometieron sus padres, por qué sus padres tuvieron que morir en el desierto, cómo el amor de Dios todavía estaba sobre ellos y cómo Dios ahora le entregaba la tierra que le había prometido. Y dice, el carácter santo de Josué no ostentaba mancha alguna. Ojalá que si nosotros vamos a morir, que quede registrado eso en nosotros, que el carácter santo del hermano Mateo, de Luis, de María, de cada uno de nosotros, no haya mancha alguna. ¿Usted se imagina eso? Dice, era un sabio dirigente. Su vida estaba totalmente dedicada a Dios. Que se pueda decirle eso de nosotros, que la vida de cada uno de nosotros fue dedicada ¿a quién? A Dios. Antes de morir, ya Josué sabía que estaba por morir, reunió todas las huestes hebreas y siguiendo el ejemplo de Moisés, alabado sea Dios, recapituló sus peregrinaciones por el desierto y también la obra misericordiosa llevada a cabo por el Señor en favor de ellos. Acto seguido les habló con elocuencia. Les contó que el rey Moab estaba en guerra con ellos y había llamado a Balaam para que los maldijera, pero que Dios no quiso escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente. Después de Josué hablarle al pueblo, ¿cuál fue la decisión que Josué le dijo que debiera ser la nuestra? Josué dijo, yo he decidido hacer esto. Aunque ustedes no lo quieran hacer, esta va a ser la decisión mía y de mi hogar. ¿Qué fueron las palabras que él les dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Déjenme decirle que Dios le entregó la ciudad y por alguna razón el pueblo ya estaba comenzando a desviarse y a hacer las mismas cosas que hacían sus padres. Y aquí Moisés, tratando de hacer un último llamado al pueblo de Dios, porque veía que la tendencia iba a la caída inmediata del pueblo de Dios, Josué trató de hacer un último llamado para que se entregaran a Dios. Y muchas veces cuando alguien te quiere amonestar, la primera reacción inmediata del ser humano es enojarse, molestarse contigo. O van a pensar, este se cree más santo que yo. ¿Me entiendes? Se cree mejor. Y no es eso, mis queridos hermanos. Cuando nosotros amonestamos es porque estamos preocupados, te amamos y queremos que puedas estar bien. Y viene Josué y le dice, y si mal os parece, no importa lo que yo les acabo de decir, porque tal vez ustedes se pueden molestar, pero escoger hoy a quién vas a servir. Es una decisión que cada uno tiene que hacer de manera individual. Cada uno tenemos que analizar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Muchos sabemos que lo único que estamos haciendo es pretender que somos cristianos. Queremos tener ciertos privilegios, cierto tipo de atención hacia nosotros. Y Josué le dijo al pueblo que hoy tenían que escoger a quién vas a servir, porque la decisión que tú tomes hoy va a marcar el rumbo de tu vida, cómo tú vas a actuar, a quién tú le vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres
Hoy tú puedes romper el vicio que tenía tu padre. Porque tu padre bebía alcohol no significa que tú tienes que terminar siendo un borracho. Que porque si tu mamá se prostituía no significa que tú te tienes que prostituir. Hoy tú tienes que decidir si quieres seguir cargando los pecados de tus padres o quieres servirle al Dios verdadero. Josué le dijo bien claro, no importa lo que ustedes decidan, yo les voy a decir cuál va a ser la decisión de mi familia, de mi hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y déjenme decirle que Josué le estaba diciendo eso a hermanos de la iglesia. Ah, sí. Todo el pueblo de Dios eran cristianos, adoraban al verdadero Dios. Y Josué les dijo a ellos, yo no sé cómo ustedes están viviendo la vida espiritual, cómo ustedes le están hablando a sus hijos, qué ustedes le están enseñando en sus hogares, qué cosas ustedes están desviando o permitiendo. Pero yo les voy a decir claro a ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quieran ustedes serlo o no, mi fe no está basada en lo que el hermano Mateo, Luis o mi esposa o alguno de ustedes está. Mi fe no está basada en lo que ustedes hagan. Josué le está diciendo, mi fe está basada en lo que diga Jehová, mis queridos hermanos. Y es tiempo ya, mis queridos hermanos, que en cada uno de nuestros hogares nosotros podamos tener la certeza y podamos gritarle y decirle al mundo entero, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si mañana, y no estoy diciendo, si mañana mi pastor falla, mi fe no depende de lo que haga mi pastor. Si mañana todos los ancianos se apartan de la iglesia, mi fe no está en los ancianos, mis queridos hermanos, en los diáconos. Mi fe está puesta en Jehová, mis queridos hermanos. Amén, amén. Yo la he dedicado a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No Amén. importa lo que el mundo quiera hacer. Cuando tú entras a mi hogar, aquí se adora a Jehová, mis queridos hermanos. Amén, amén. Este lugar es sagrado, es santo, es apartado para Jehová. Es un pedazo del cielo en el mundo. Y cuando la gente entra a mi hogar, que lo que quiera respirar sea la atmósfera del cielo, mi querido hermano. Aquí al único que se adora es a Jehová. Y tenemos que ser bien distintivos con el mundo. Josué le dio un último mensaje de amonestación al pueblo de Dios, mi querido hermano. Y hoy yo hago el mismo mensaje que le dijo Moisés, que le dijo Josué al pueblo. Y yo se lo quiero decir a ustedes, mis queridos hermanos. Hoy tienes que escoger a quién vas a servir. A los dioses que han seguido los líderes de la iglesia, a los dioses que han seguido tus padres, o hoy tú quieres decidir por Jehová. Pero no importa cuál decisiones ustedes tomen, yo quiero tomar la decisión que tomaron estos grandes líderes. Yo y mi casa serviremos a Jehová, mis queridos hermanos. Amén. Mi fe no está puesta en lo que ustedes hagan. Nosotros estamos aquí para servirles, queremos ayudarles, queremos todos llegar al cielo. Pero si tú no quieres tener una relación con Jehová, es problema tuyo, mis queridos hermanos, porque yo y mi casa, no importa lo que pase, serviremos a Jehová. Amén. No importa que la iglesia no quiera hacerlo, en mi casa se servirá a Jehová. En mi casa se adorará a Jehová. Jehová será el centro de nuestras vidas. El altar verdadero está en mi hogar, mis queridos hermanos. Y cada uno de nosotros debiéramos tener un compromiso genuino. Y muchas veces nuestra fe desbalancea por lo que hace el hermano o fulana y qué está haciendo y cómo él está viviendo el evangelio, mis queridos hermanos, y nuestra fe está basada en lo que hacen los otros. Pero Josué me ha recordado a mí y debiera recordarnos a nosotros que nuestra fe no está basada en lo que hagan los hermanos. Es en lo que tú has decidido ser, a quién tú has decidido servir. Y hoy tú tienes que tomar la decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, mis queridos hermanos. Estaba yo leyendo no hace mucho de una señora que se le acerca a un pastor de la iglesia. No voy a decir qué iglesia. Él cuenta esto y él le dice, la hermana dice, ¿sabes qué? Ya yo no quiero asistir más a esta iglesia. Ella es una recién bautizada. Y cuando uno visita, uno no sabe mucho de las cosas, pero ya cuando uno es miembro, y más si cuando uno está en la junta, uno ve las cosas de una manera un poquito más diferente. Los que están en junta, pues saben lo que yo hablo. Y los que ya están más adentro de la iglesia saben lo que yo hablo. Escucha lo que dice. Y ella le dice,
Y el pastor le dijo, ¿puedo preguntarte por lo menos por qué vas a dejar de asistir a nuestra iglesia? Y él le dijo, claro que sí. Cada vez que voy a la iglesia, veo gente con sus teléfonos celulares durante el servicio. Algunos están murmurando, otros simplemente no tienen buen testimonio, como vienen vestidos o están chismoseando. Es más, te voy a decir, llegué a la conclusión de que todos los hermanos de esta iglesia son un chojo de hipócritas. Ay, bastante fuerte las palabras, ¿verdad? Entonces el pastor se quedó silencio, escuchó todo lo que la hermanita le dijo y le dijo, está bien. Pero antes de que tú tomes la decisión de no regresar a nuestra iglesia, ¿puedo pedirte que hagas algo por mí antes de que tomes esa decisión final de no regresar a esta iglesia? Y ella dijo, ¿qué es eso? Bueno, él dijo, el próximo sábado yo quiero que tú vengas a la iglesia. Pero no quiero que, espera que todo el mundo esté en la iglesia. Y cuando esté todo el mundo, antes de que yo vaya a subirle al sermón, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Todos los hermanos llegaron, se sentaron. Ya el pastor le estaba por subir a predicar. Y él le dijo, tómate este vaso de agua. Lo llenó hasta el tope. Y le dijo, yo quiero que tú camines por la iglesia 2 veces. Pero mientras tú estés caminando por toda la iglesia, tienes que pasar por todas las bancas. Quiero que vayas tranquilita por ahí, no te enojes. Pero tienes que lograr que no caiga agua del vaso. El vaso no se puede caer el agua que tiene allá adentro. Y ella dijo, bueno, sí, eso sí yo lo puedo hacer. Pues ya después de esto, me voy de la iglesia. Él dijo, está bien, tú haces eso. Me dice cómo te fue al final del sermón. Me dice cómo te fue. Entonces el pastor terminó el sermón. Ella caminó con el vaso por toda la iglesia mientras el pastor estaba predicando. Y cuando terminó, le dijo el pastor, ya, lo logré. Y el pastor le dijo, ok, antes que te me vayas, quiero hacerte 3 preguntas para saber cómo te fue. Mientras estuviste cargando el vaso con el agua llena, ¿viste a alguien con su teléfono? Y me dice, no, en verdad que no, hoy no vi a nadie con el teléfono. Ok. Mientras estabas cargando, segunda pregunta, mientras estabas cargando el vaso lleno de agua, ¿viste a alguien murmurando, chismoseando dentro de la iglesia? No, en verdad que no vi nada, no, hoy no vi nada de eso. Ok. Mientras estuviste cargando el vaso de agua, tercera y última pregunta, ¿viste alguna otra falta de la iglesia, algo que tenía que mejorarse de entre toda la lista que me diste? Y ella dijo, no vi nada. Y no creo que sea justa la pregunta que tú me hagas, pastor, le está diciendo a la hermana, porque yo estaba concentrada en este vaso para que el agua no se cayera ¿dónde? Al piso. Entonces yo no podía estar pendiente a quién está en el teléfono, quién está murmurando o si había alguna falta en la iglesia. Entonces el pastor le dio la siguiente respuesta que me dejó a mí con el corazón. Dice, cuando nosotros vamos a la iglesia, tenemos que estar tan enfocados en Dios como lo tuviste con el vaso para que el agua no se cayera. Por eso Jesús dijo, sígueme. Él no dije, síguelos. Es decir, que sigas a los cristianos, sino que Dios dijo, sígueme a mí. No puedes tú, mi querido hermano, permitir que tu relación, que tu fe en el Señor esté determinada por la forma en que otros actúan o se relacionan con Dios. Por eso cuando yo te digo, yo y mi casa serviremos a Jehová, mi fe no está basada, perdona que yo use el nombre del hermano Mateo Luis, porque yo sé que ellos no se enojan y no se ofenden conmigo, pero mi fe no va a estar basada en lo que el hermano Luis o el hermano Mateo hagan. ¿Me van entendiendo? Porque yo estoy enfocado en ¿quién? En Jehová. Y no importa lo que el hermano Luis o el hermano Mateo, si mañana hacen ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo que se debieran hacer, mi fe cuando yo voy al templo está enfocada en ¿quién? En Jehová. Y yo no puedo permitir que la caída de alguno de ellos pueda hacerme a mí que caer. Mi fe tiene que estar puesta en Jehová. Ni siquiera en el pastor ni en los líderes. Mi fe está puesta en ¿quién? Yo cuando voy a la iglesia tengo que ir enfocado en ¿quién? En Jehová. Permitamos que nuestra relación personal esté determinada por cuán firme y enfocada nosotros estemos en Dios. No en lo que hacen las demás personas. Porque si nuestra mirada y nuestra fe está basada en lo que hagan los hermanos
Y si muchos hermanos se van a mantener en la iglesia, o si muchos hermanos se van a mantener en este grupito conectado, o hasta cuando Edwin se mantenga firme, estás perdiendo el tiempo. Porque yo hoy, o tal vez mañana, puedo caer. ¿Me va entendiendo? Pero Cristo nunca caerá. Amén. Cristo nunca fallará. Cristo siempre va a estar ahí, mis queridos hermanos. Amén. Entonces, en Mateo 7, del 1 al 5, dice lo siguiente: no juzguéis para que no seamos Buscado. juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, nosotros seremos juzgados. Y con la medida que nosotros medís, seremos medidos. ¿Y por qué miramos la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en nuestro propio ojo? ¿O cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, mi querido hermano. Cuando yo estudio y medito en lo que Josué hizo un llamado especial, yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque la mirada de Josué estaba plenamente puesta en Jehová. Lo que Jehová podía hacer en la vida de él. Si Josué se dejaba llevar por el pueblo, ya se hubiese perdido. Y por eso le estaba haciendo una amonestación, porque aunque el pueblo se desviara, Josué le estaba diciendo, yo y mi casa hemos decidido serle fiel a Dios. Esa ha sido la mejor decisión. Esa ha sido lo mejor en nuestras vidas, la razón por la cual no hemos caído. Mi querido hermano, la única decisión que tú puedes tomar para que no caigas es serle fiel a Dios. Ponerle a Dios en el centro de tu vida, tu mirada puesta en Dios. Hay muchos hermanos que se van a ver diferentes, visten diferentes, actúan diferentes. Ve a la casa de Dios a encontrarte con Jehová. Dios. Cada uno de nosotros, Dios está trabajando de manera individual. Tal vez con el hermano Luis, Dios tuvo 10 años y lo cambió, aún dentro de la iglesia. Pero mira, con el hermano Mateo ya lleva 30, ¿me entiendes? Y cada uno de nosotros llevamos muchos años y ya Dios ya va casi, yo tengo cuando 39 con el hermano Edwin ahí tratando. Y todavía Dios sigue trabajando con quién, con cada uno de nosotros. Pero alabo y glorifico a Dios porque Dios no se da por vencido. Dejemos que el Espíritu de Dios nos cambie, mis queridos hermanos. Enfoquémonos en Jehová. Entonces, lo maravilloso de todo esto dice, ¿cuál fue la decisión del pueblo de Dios en aquel entonces? Dice, después de Josué haberle dicho eso, ellos dijeron, y si malos parece, no. ¿Cuál fue? Dice, el pueblo renovó su pacto con Josué y le dijeron, a Jehová nuestro Dios serviremos. Y a su voz obedeceremos. Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros podamos decir como hizo el pueblo de Dios. Déjenme decirle que si nosotros cumplimos estas palabras que dijo el pueblo de Dios, podremos entrar a la patria celestial. A Jehová nuestro Dios serviremos y únicamente a la voz de Jehová obedeceremos. Josué escribió las palabras del pueblo en el libro del pacto que contenía las leyes y los estatutos dadas por Moisés. Ese libro permanecía justamente en el lugar santísimo, justamente al lado del arca del pacto. Dice que recibió el amor y el respeto de todo Israel y su muerte fue sumamente lamentada. Quiero terminar con estas palabras. No sé ustedes, cada uno en sus hogares, me gustaría que hiciéramos un compromiso con Dios. Un llamado como el que hizo Josué, quiero hacerle a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, allí en sus hogares que se encuentran, quieren decirle a Jehová lo mismo que dijo el pueblo de Israel? A Jehová, nuestro Dios, serviremos y únicamente a su voz obedeceremos. Amén. ¿Cuánto queremos comprometernos con eso? Amén. Señor, me los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Voy a orar, pero voy a orar pidiéndole a Dios que estas palabras que ustedes dijeron, ahora que sí, puedan ser una realidad. Que a Jehová nuestro Dios serviremos y únicamente a su voz hemos de escuchar.
Y no importa si el hermano Edwin hoy cae, mi querido hermano, su fe no está basada en el hermano Edwin, sino al que a Edwin sirve, que es al Dios verdadero, mi querido hermano. Amén. Amén. Antes de orar, quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario. No me gustaría, hermano Luis. Yo solamente tengo una inquietud. No sé si algo nos puedes averiguar para la próxima semana. Es acerca de Caleb, ¿Eh? porque Caleb era junto con Moisés los dos únicos que entraron, ¿no? Del antiguo grupo que estaba ahí. Es correcto. Entonces me queda una curiosidad nomás, ¿no? Ok, pero ¿qué tú quieres saber de Caleb? O sea, ¿qué fue de su, o sea, de la vida de él, ¿no? ¿En qué terminó o qué sabemos de él? Ok. Lo único que puedo decirte así que me recuerdo, y puedo buscar si hay algo más, se habla de que Josué y Caleb sí entraron, que Josué a la edad avanzada que tenía, le dijo a Josué, Dios me prometió esta tierra y yo quiero ir a pelearla, y les dijeron, no, pero ¿cómo tú vas a ir si ya tú estás que avanzado de qué? De edad. Y los que viven allí son los gigantes. Y Caleb que le dijo, no, Dios me la prometió y yo voy a qué, porque Dios me la prometió, no importa cuán viejo yo estoy, Jehová me la dará. Y dice la palabra de Dios que él fue y luchó y todos los gigantes cayeron delante del viejito, como yo le digo. Todos los gigantes cayeron delante del viejito. Y aunque no se habla mucho de Caleb, tristemente, pero lo que se habla, Caleb tenía la misma fe que tenía Josué. Una confianza plena, mi querido hermano, aún en la avanzada edad, no dudaba del poder que tenía Dios para darle la victoria. Y Dios le había prometido esa montaña que él reclamaba, que estaba llena de gigantes, y él confió que Jehová se la iba a dar, y Jehová se la dio, mi querido hermano. Amén. Y Jehová nos ha prometido algo, Jehová nos lo dará. No Amén. importa el tiempo que ha pasado, estos ojos no se cerrarán sin que podamos ver las promesas de Dios cumplidas en cada uno de nosotros. Amén. Nuestro deber está en confiar plenamente que Jehová así lo hará, mi querido hermano. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Buena pregunta, gracias Luis. Hermano Mateo. También ahí, cuando vemos, Josué tenía una conexión espiritual muy cerrada con Moisés. Y cuando dice que Dios, cuando Moisés subía al monte, José subía también y se quedaba abajo, mientras era una conexión bien linda. Por eso fue que fue escogido para que fuera el líder después de Moisés. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esos son todos los comentarios. Entonces, vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre, yo personalmente te quiero dar las gracias. Porque en verdad el clima estaba bastante feo aquí. Estaba mucho lightning. Temía que se fuera a ir la luz. Pero qué bonito confiar en un Dios todopoderoso. Amén. Cuando Dios quiere que el mensaje llegue, el mensaje llega, mi querido hermano. Y he sentido que de manera muy especial y muy linda has dirigido a este grupo. Sé que el mensaje ha sido de edificación para cada uno de nosotros. Y ahora hay un grupo de tus hijos, al igual que tus siervos, si quieren ir para decir que queremos hacer un compromiso contigo. Y a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz únicamente escucharemos. Padre, es a ti a quien queremos seguirte. Padre, es a tu voz a la que queremos escuchar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Permite, Padre, que en cada hogar, de cada corazón que tú has tocado, que quiere ser esto una realidad, puedan sentir desde este preciso momento
que tú te estás manifestando en sus vidas. Que estas palabras van a ser una palabra real. Que vamos a estar unidos en tu palabra. Y tú nos permitirás ver el sueño mayor que podemos tener. Y es de entrar a las mansiones celestiales con nuestras familias. Queremos pedirte por nuestras esposas. Queremos pedirte por nuestros esposos. Queremos pedirte por nuestros hijos, nuestras hijas. Queremos, Padre, pedirte por nuestros hermanos, nuestras hermanas, por nuestros amigos. Ayúdanos, Padre, a darle el testimonio genuino de un Dios verdadero. Que nuestros testimonios motiven a otros a querer escuchar este mensaje. Ayúdanos a no darle un mensaje que aleje a las personas, sino un mensaje que ayuda a las personas a entregarse a ti. Permítenos ver ese sueño ser hecho realidad. Ver nuestros seres queridos salvarse y que nosotros podamos entrar en tus mansiones. Aunque parezca absurdo todo y la gente se van a mofar de nosotros, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos siempre a recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas y mantenernos firmes. Padre, sé que muchos de los que están aquí conectados y otros que se van a estar viendo este programa, yo sé que están siendo tentados. Yo sé que muchos están siendo probados. Están pasando muchos de nuestros hermanos por momentos difíciles. Yo te quiero pedir, Padre, que tú les des la victoria en tu nombre. Hazle ver que vale la pena permanecer firmes. Padre, si están por darse por vencidos, permite que algunos de nosotros podamos conectarnos con ellos, contactarnos y podamos motivarlos a permanecer firmes en la fe. Si por alguna razón ninguno de nosotros podamos llegar a ellos, por favor manifiéstate de forma real en la vida de esa persona y para que se pueda mantener firme. Yo quiero orar por esas personas que tú estás poniendo ahora en mi corazón. Manifiéstate. Sé que no es fácil. Algunos están siendo probados por la enfermedad, la falta de salud, el dolor. Financieramente no están muy bien. Parece que van a ser regresados a su país. Ayúdalos a mantenerse firmes a la verdad, a tu palabra. Bendícelos, Padre. Ya pronto ha de terminar tus horas sagradas, Padre. Solo queremos decirte que te amamos. Sigue obrando en nuestros hogares. Bendice a las personas que van a llegar a este mensaje. Hazles saber, Padre, que tú los amas también, que tú moriste para salvarlos. Que este mensaje no es exclusivo para este grupo. Este mensaje está siendo dirigido para salvarnos a todos. Tú moriste para salvarnos a todos. Bendícenos grandemente. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Los veo la semana que viene. Vamos a estar estudiando el arca de Dios y las vicisitudes del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con eso? Pues no se lo pierda. Espero verlos a cada uno de ustedes la semana que viene. Dios los bendiga. Have a great Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.